Menos mal que el tema es cristiano. Salmo capítulo 25. El apóstol está enseñando acerca de Efesios. Está en el capítulo 2 él. Pero bueno, él lo está enseñando. Hoy solamente vamos a hacer un impasse, una pausa en lo que él va hablando acerca. Bueno, él está hablando justo en Efesios capítulo 2, va en el versículo 17 enseñando. Y lo da vuelta al capítulo 2 con la enseñanza que nos imparte, nos enseña que nos hace bien. Y yo voy a compartir el Salmo 25 para reforzar justamente el capítulo 1 y 2 acerca del pacto de Dios hacia nosotros y lo que significa justamente en los primeros capítulos del libro de Efesios, el apóstol Pablo le enseña acerca de las bendiciones espirituales, del pacto, le enseña acerca de la salvación, de la gracia, principios básicos de cómo estaba fortaleciéndose la iglesia, cómo estaba encaminándose la iglesia de Éfesos, una iglesia que después usted la va a encontrar en Apocalipsis, que fue llena del amor de Dios, que manifestó los atributos de Dios, pero luego hay un bache ahí que pasa, que en Apocalipsis Dios habla mientras el apóstol Juan y la iglesia de Efesios y le dice: tengo contra ustedes que han perdido el primer amor. Ahí en Apocalipsis usted lo va a encontrar, se lo busco rápidamente. Capítulo 2 dice: yo conozco tus obras, todo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los 15 apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Entonces, Salmos capítulo 25 refuerza ese mensaje de entender cuál es el pacto de Dios hacia nosotros y cuál es el pacto de nosotros hacia Dios. Recuerde que la relación con Dios es bidireccional, nosotros hacia Dios y Dios hacia nosotros. No es un tire y afloje, sino yo le clamo a Dios y Dios me bendice Dios, yo puedo clamar, y ahí es un círculo constante donde yo tengo que entender cuál es mi lugar, impropiamente dicho, cuál es mi lugar en el juego, en esa relación con Dios. Entonces, el cristiano, hasta que no entiende cuál es su lugar delante de Dios, no entiende cuál es su posición, siempre es una mentalidad inmadura donde siempre busca excusa, donde siempre busca que lo entienda, donde siempre busca que le comprendan sus errores, donde siempre busca, gracias Roncito, que le hagan palmaditas en la espalda, siempre busca que la gente baje a su nivel, donde quiere que todos estén bajo de él y no permite que otros suban sobre de él, donde entiende quizás si está a cargo que los demás no pueden tener revelación, solamente él la tiene. Entonces hay un proceso de inmadurez muchas veces en el cristiano que no entiende cuál es su lugar como hijo de Dios, que no entiende cuál es su lugar en la cadena del cuerpo de Cristo. Recuerde que todos somos parte de un cuerpo y que la cabeza es Dios. Entonces, hace mucho el apóstol hizo una pregunta, si si el hermano que llega a la iglesia puede tener mayor revelación que el pastor. Seguramente sí, respondieron todos, y que es así, porque Dios se manifiesta de multiforme. Solamente Dios ha dado gracia en pastores, en diáconos, en ancianos, en evangelistas, en apóstoles, que les da un orden ministerial para que estén al frente o sean respetados conforme a lo que Dios ha hablado a la cabeza. Entonces, no es que el hermano que está sentado y que no es ni pastor, ni diácono, ni apóstol, ni evangelista, no significa que no puede tener revelación, no significa que Dios no le puede revelar la escritura, no significa que Dios no le puede hablar en sueños o profetizar, no significa eso, sino que es parte del pueblo. Entonces todos formamos parte del cuerpo de Cristo,
todos somos uno delante de Dios. Entonces, como iglesia somos uno, y si yo no entiendo cuál es mi lugar en ese cuerpo, obviamente siempre voy a pretender que los demás se centren en mí, o que me entiendan, o que me acompañen, o que me entiendan quizás por ahí mi inmadurez o mi falta de compromiso. Pero el Salmo 25 habla, versículo 7 en adelante, o 6 para que lo entendamos, dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, versículo 6, el salmista David habla acerca de su inmadurez en un principio. Por eso le dice: ten piedad y misericordia de mí, y no te acuerdes de mis rebeliones, no te acuerdes de mis metidas de pata, sino ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi vida. Entonces, cuando yo entiendo que soy parte de una congregación más grande, cuando entiendo que soy parte de un cuerpo, entonces mi problema no es muy grande muchas veces, solamente que yo no tengo la madurez suficiente todavía para entender que simplemente es algo pequeño delante de Dios. Entonces, por ejemplo, si recién Josu estaba ahí llorando porque quería un caramelo, y yo le decía: ¿pero tenés plata? Y me dice: no. Bueno, entonces tenés que trabajar. ¿Trabajar qué? Dice. Entonces, él, para su edad, lo ve como un problema muy grande, que no puede conseguir lo que él quiere. Pero uno que es más grande dice: bueno, tengo necesidad de algo, salgo afuera, vendo, trabajo y lo consigo. Entonces, al nivel de madurez del niño, cualquier cosa parece imposible, hasta que va creciendo y entiende que tiene poder o autoridad o capacidades para hacer cosas y resolverlas. Entonces, en el cuerpo de Dios es igual. Cuando entramos al camino de Cristo, entendemos que muchas cosas son como imposibles. Orar más de media hora me parece imposible. Leer más de 5 capítulos me parece agotador, me parece extenso. Pero cuando voy creciendo digo: no era tanto, no era tan complicado. Era cuestión de sentarse, disciplina, y lo alcanzaba. Entonces, hasta que vamos creciendo esa madurez, somos parte de un cuerpo donde Dios puso gente sobre nosotros que nos enseña, que nos dirige, que nos aconseja y que nos ayuda a construir esa imagen de Dios en nuestras vidas y nos ayuda a alcanzar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, el salmista David habla de su inmadurez. Usted lo va a encontrar en 1 y 2 Corintios, en 1 de Reyes, lo va a encontrar, la historia de David, cómo fue construyendo su reino, sus metidas de pata, sus errores. Y como siempre decimos, si Dios permitió que se escribiera, si Dios permitió que se hable acerca de eso, o quede en registro de los errores, es porque Dios quiere enseñarnos a nosotros, quiere corregir nuestras vidas, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad y sabe de qué tenemos falta, y que en su palabra está la respuesta. Entonces, muchas veces el cristiano quiere que se resuelva todo de manera mágica, ora y se resuelve, cuando Dios dejó su palabra para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto y lo podamos resolver. Entonces, hay cosas que a un niño no se le puede repetir siempre: lavate los dientes, lavate los dientes, lavate la cara, lavate la cara. Va a llegar un momento donde él sabe lo que tiene que hacer por cuestiones naturales. Sabe que llega después de almorzar, se tiene que lavar los dientes, antes de dormir se tiene que lavar los dientes, cuando se levanta tiene que lavarse los dientes, o después de comer caramelos o dulces tiene que lavarse los dientes para cuidarse la dentadura y que no se le caigan todas las teclas del piano. Entonces uno va creciendo y entiende que son cosas rutinarias que se hacen. No hay alguien diciéndole: mi papá ya está, partió con Dios, dice la persona. No está mi papá diciéndome lo que tengo que hacer. Ya soy grande, crecí y tengo que tomar cartas en el asunto. Entonces, cuando estamos en el cuerpo de Dios, hay cosas que sí te van a repetir, te van a enseñar, pero llega un punto donde ya no hace falta que te repitan, porque entendemos que somos parte de algo y que ya crecí. Pero vuelvo atrás, el salmista David habla de su inmadurez,
de sus errores. Si usted lee en los primeros errores de David, en los errores de David, el rey dice, sale de su error y llega el profeta Natán, le dice lo que estaba sucediendo y le dice, ese sos vos el que cometiste el error, ese sos vos el que te confundiste, ese sos vos el que hiciste ese pecado. Entonces a David se le abren los ojos, quizás en la soberbia, en el orgullo de su crecimiento, en la soberbia de lo que Dios le había confiado, se quedó como tranquilo. Por eso, vuelvo de vuelta al Salmo 25 y dice, no te acuerdes de mis rebeliones o de los pecados de mi juventud, sino conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Entonces, David pone, de cierta manera, la justicia de Dios en favor de él. Y ahí comienza el versículo 8 y dice, bueno y recto es Jehová. Por lo tanto, Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio. Ahora, ¿cuál es ese... versículo 9, perdón, dice, y enseñará a los mansos su carrera. Ahora, ¿qué es esa mansedumbre? ¿Por qué Dios se gastaría en enseñarle a un manso su carrera o cómo seguir su camino? ¿Cuál es ese pacto que Dios hizo con nosotros para que podamos crecer conforme a la imagen de Cristo, como dice el apóstol Pablo, o que podamos crecer a la estatura de Cristo? ¿Cómo llegamos a ese pacto donde Dios nos ha enseñado, donde Dios nos ha hablado o donde Dios nos ha ministrado? ¿Cómo llegamos a esa estatura donde Dios nos puede enseñar o nos puede mostrar la revelación? Entonces, no es de la noche a la mañana, sino es un tiempo de entrega, de sacrificio, es un tiempo de rendirme delante de Dios, es un tiempo de entrega delante de Dios, es un tiempo donde yo entiendo que necesito de Dios. Entonces, a veces como cristiano, simplemente queremos que las cosas sucedan. Oro, Señor Jesús, que se haga tu voluntad y se lo entrega a Dios. Pero Dios te dejó también las instrucciones en su palabra para que las cosas se puedan llevar a cabo en una secuencia de pasos. Entonces, si yo leo la Biblia solamente para calmar mi alma porque me siento preocupado, afanado, y lo voy a conseguir, pero si quiero resolver el problema, también en la palabra está la revelación para alcanzar las soluciones. Entonces, Moisés estaba en el monte recibiendo la revelación de Dios y el pueblo estaba abajo haciendo viva la pepa porque Moisés se murió. Cuando baja Moisés, Dios dice, baja porque tu pueblo está perdido. Entonces, se baja Moisés, rompe las tablas la primera vez y ahí marca dos conductas. La primera, Dios con su mano escribe las tablas y la segunda vez Moisés a cincelazos escribe la tabla. Entonces, marca dos conductas. Una, que Dios está dando la revelación al pueblo, y la segunda, que ahora el hombre intercesor entre el pueblo de Dios y el hombre que está encima del pueblo de Dios, o no encima, sino que está a cargo de ese pueblo de Dios, tiene ahora la responsabilidad de mantener ese pueblo. Ahora bájelo a su hogar o bájelo a su casa de paz. Yo tengo la responsabilidad de mantener ese pueblo, de que ellos puedan alcanzar la gloria de Dios. Pero el pueblo va creciendo conforme en la madurez. Por eso, más adelante o más atrás, le habla del suegro de Jetro, el suegro de Moisés, Jetro, le habla y le dice, qué lindo cómo Dios te está prosperando, qué lindo Dios cómo te está guiando, qué lindo todo lo que estás haciendo, pero estás muy cansado, estás agobiado y necesitas repartir autoridades para crecer. Moisés no dijo, sí, voy a orar, voy a esperar que Dios me revele para ver si tu consejo es verdadero, sino entendió que lo que le estaba aconsejando era bueno. Y usted lee después, ahí en la Biblia, que Jetro le habla conforme, dice, a una dirección de Dios. Entonces, a veces tenemos que tomar acción no esperando que Dios me responda, o no esperando, no es que Dios no me dijo, es que Dios no me habló. No, es que ya hay cosas que Dios no te va a hablar porque está su palabra escrita. Hay cosas que ya Dios no te va a revelar
porque ya en su palabra está. Entonces tengo que ir a la fuente a buscar la respuesta. Tengo que ir a la fuente a recordar lo que Dios quiere hablar a mi vida. Entonces, si a veces la persona dice, no voy a ayunar a interceder para que Dios me responda, y posiblemente ayunes toda tu vida y no encuentres la solución o la respuesta, porque la respuesta ya fue dada. Entonces, por eso Moisés se levanta frente al pueblo, le dice, Señor, tengo los egipcios que me están atacando, tengo el mar adelante, ¿qué hago? Y Dios le dice, no, levanta tu mano. Entonces Dios no le dijo, no, sí, hay que hacer un pacto de vuelta. No, le dijo, acordate lo que yo te prometí, actúa en pos de eso. Entonces a veces nos perdemos el rumbo en medio de la vida por el crecimiento, por la madurez, y nos olvidamos cuál es lo que Dios, o por qué Dios nos levantó, o por qué Dios nos trajo a la casa, o por qué Dios a Dios le plació ungirte. Entonces no es porque el pastor dijo, qué bonito que es, lo voy a ungir. No, es porque Dios dio algo. Ahora, ¿es responsabilidad del pastor que la persona alcance sus logros? Tanteando y tanteando. Es la responsabilidad de enseñarle, aconsejarle, tener paciencia, mucha paciencia, tener paciencia y tener paciencia y saber aconsejarlo, pero es responsabilidad de la persona determinarse crecer. El pastor le va a enseñar, lo va a aconsejar, le va a tener paciencia, le va a tener amor, pero la persona decide crecer o estancarse. La persona decide ver siempre el vaso lleno o medio vacío. La persona decide decir, no, yo tengo que dar el paso de fe y crecer, o no, todo siempre es lo mismo. Está en la persona. El consejo siempre va a estar, la compañía siempre va a estar, el amor siempre va a estar, pero el crecimiento, tristemente, no tristemente, sino depende de la persona. Entonces hay áreas donde yo me estanqué, no es culpa del pastor, es porque yo no me determiné a crecer. Hay áreas donde yo digo, no estoy viendo crecimiento, ¿qué pasó? Si yo estoy haciendo esto, voy a la fuente, Señor, dame una respuesta. Por eso, el que busca, halla. El que busca en la palabra de Dios encuentra la respuesta. Entonces, a veces tenemos, seguramente a usted le pasa en sus casas de paz, gente que no puede crecer, que le enseña y parece que no quiere crecer, es porque ha decidido quedarse en ese lugar. Entonces ahí tengo que ir a la palabra, Señor, dame la respuesta, ¿cómo puedo despertar esa pasión en esa persona para que crezca? Para que avance, para que se le... ahora ya no se dice tanto, pero en mi tiempo gusta nada del pavo este. No sé si ustedes lo han escuchado. A mi papá siempre me lo decía. Está nada del pavo. Lo que dice está nada del pavo. ¿No es cierto? Entonces le falta crecimiento, le falta madurez, le falta entender que tiene la capacidad de alcanzar cosas, pero no lo está logrando. No es porque no tenga la capacidad, solamente que ha determinado en su corazón o en su mente quedarse ahí. Entonces, dice, encaminará a los humildes por el juicio. Y es lo que yo decía anoche, que es la justicia de Dios nos da a nosotros la capacidad. Antes vivimos en la misericordia. Somos salvos por su gracia, por su misericordia, Dios nos bendice, pero hay un paso de la justicia de Dios. La justicia de Dios, cuando viene a nuestra vida por causa de su salvación, de la redención de la sangre de Cristo, primero está la salvación, la gracia, ahora está la justicia donde Dios dice, apela a tu acción para bendecirte más. Donde Dios apela a tu acción para llevarte a un mayor nivel de revelación e intercesión. Apela a tu acción porque ya está en vos, ya está la gracia de Dios, ya están los frutos, ya están los dones, solamente le falta la manifestación. Entonces la justicia de Dios en nosotros es producto de mi crecimiento. Señor Jesús, yo quiero que me ayudes, yo quiero entender más tu palabra, quiero recibir más, quiero que, no sé, la gente ore y se sane. Y dice, ya está el don de milagro en nosotros. En ustedes ya está el don de milagro, el don de profecía, el don de la revelación, el don de la intercesión, ya está. Solamente falta que lo manifieste, que lo ponga por obra. Es como decía anoche, el niño crece, camina
Y no se anda preguntando cómo era que tenía que caminar, era un pie primero, el otro después, estructuro la columna. No, ya sabe lo que tiene que hacer. Se levanta y camina. Ahora aprende diferentes habilidades. Correr, saltar, rodar, no sé. Aprende un montón de habilidades. Entonces, ya no vuelve al principio básico. Pero en la parte espiritual muchas veces estamos así. Tenemos todo el potencial, todas las características, pero aún queremos que nos recuerden cómo caminar, cómo doy un paso, cómo doy el otro. Y si me paro firme, ¿usted me está esperando al otro lado? ¿Usted me está esperando con el brazo abierto? Entonces, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos ahora amar lo santo de Dios. Siguiente salmo, Salmo 26, versículo 8. Sí, Salmo 26 ahora, versículo 6, y dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Y no habla acá de que son puros, sino dice, lavaré en inocencia mis manos. Entonces, lavar en inocencia, el único que es justo, santo y perfecto es Dios. Salmo capítulo 1. Entonces, el único perfecto que no ha sido manchado, que no ha tenido pecado, que ha sido puro y recto, ha sido Dios. Entonces, ese lavar mis manos en inocencia es ir a la presencia de Dios y adoptarlo de Él. Por eso, cuando somos justificados por su sangre, por la sangre de Cristo, ya no somos nosotros, sino que es Dios a través de nuestras vidas. Y ahí cambia el juego. Porque ya el enemigo no te ve a vos, ahora ve a Dios a través de tu vida. Ya las circunstancias no son contra mí, sino que Dios defiende mi causa. Ya los problemas no son contra mí, sino que es Dios quien va delante de mí para defenderme. Entonces, ahora, tomo lo de Dios en mi vida, dice, y así andaré alrededor de tu altar. Vaya al libro de Levíticos. Levíticos, no lo busque, yo se lo digo nomás, para que lo lea. Bueno, lea todo Levíticos, en realidad. Lea todo Levíticos. Pero del capítulo 3 hasta en el 26, que es casi el último, habla acerca de los pasos y procesos de redención del pueblo, la santificación, el orden para entrar al tabernáculo. Entonces, cuando habla acá, dice, y haciéndole alrededor de tu altar, remite a eso, a cómo un sacerdote podía entrar al altar. Y no podía entrar siempre al lugar santísimo, solamente cuando Dios le hablaba. Si entraba antes y Dios no le hablaba, chao, caía duro. Por eso dice que abajo de las vestiduras tenían como campanitas y el sacerdote andaba continuamente en el altar. No se quedaba quieto. Pero se quedaba quieto, dejaba de sonar y decían, chao, Dios se lo llevó. Y lo atraían con una cuerda, lo ataban a la cintura y lo traían para atrás. Todo eso está en Levíticos, léalo. Hago un paréntesis. Los libros, por ahí, según yo, más cansadores para leer son Éxodo, Levítico, Números, porque dice, ¿para qué leo esto? No tiene tanta revelación. Que la columna, que la madera, que de cierta medida, que es cuántas capas. En Números comienza a redactar que el hijo de este, del otro. Es decir, lo salteo. Con tal, no pasa nada. Pero ahí hay secretos de Dios. Hay secretos que Dios escondió para aquellos que buscan, para aquellos que quieren entenderlo a Dios. Cierro paréntesis. Lo digo porque el otro día estaba buscando acerca de la historia de los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? Aparece ahí en Números y comienza Dios a hablarle a Coré y toma rebelión, dice, contra Aarón, contra Moisés. Pero luego sus hijos remiten esa rebelión, escriben salmos, sus hijos, y también dice que los hijos de Coré eran entendidos en los tiempos. Para otro discipulado. Entonces, en el libro de Levíticos, habla que el sacerdote debía andar continuamente en el altar. Entonces,
Cuando el salmista David, capítulo 25, habla acerca de Señor Jesús, ten misericordia de mí, olvídate de mis pecados, olvídate de mis rebeliones, conforme a tu misericordia, conforme a tu santidad, acuérdate de mí. Y ahora en el capítulo 26 le habla el salmista David nuevamente a Dios y le dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar para exclamar con voz de acción de gracias y contar todas tus maravillas. Lo que yo decía anoche, que dice el Salmo que vimos anoche, 37, si mal no me acuerdo, o sí me acuerdo mal, 39, 37, dice, y, 39, sí, justamente, pero no está el versículo después, lo busco. Entonces, dice, para contar todas tus maravillas. Entonces, cuando ponemos cántico nuevo en nuestras bocas, no es producto de que ahora sea una nueva canción, sino que me ha sido revelado lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ahí comienza Dios, me recuerda a Dios mis transgresiones, mis pecados, mis errores, para yo dar gracias a Dios del estado en el que estaba y en el estado que estoy ahora. Por eso voy a dar cánticos nuevos a Dios. Voy a dar cánticos nuevos a Dios para exaltar su nombre. Ahora, volvamos a la oración. Si yo en la oración solamente me acuerdo de mis dolores, Señor, por favor, te pido, te ruego, sáname, Señor. Y solamente una oración unipersonal donde oro solamente para mí, para mis dolores, para mis errores, Señor, conforme a tu perdón, tu misericordia, Señor, te pido, ten misericordia de mí. Pero no doy un paso hacia adelante, decir, Señor Jesús, ahora yo quiero ser una herramienta en tus manos. Quiero ser un odre para otro, de llevar agua de vida para esa persona. Entonces la persona en la oración ha quedado estancada. Por eso Dios no le puede revelar más. Por eso no puede avanzar más. Porque su oración la ha estancado. Solamente ora hacia Él, ora hacia su persona. Ora hacia el Señor Jesús, por favor, ten justicia de mí, conforme a mis pecados. Es porque a uno se le reveló la salvación o el perdón de Dios. Y ahí entra el perdón y el arrepentimiento. El perdón es solamente sana sala, colita de rana, sí te pido perdón, pero el arrepentimiento da frutos de ese perdón. El arrepentimiento da frutos de esa metida de pata y ahora muestra con frutos la corrección. Entonces, mi papá siempre nos decía, cuando nos mandamos macana, le decíamos, papá, perdón. Y dice, ¿y qué hago con tu perdón? Y ya no sé qué hacer. Bueno, ¿qué hago con tu perdón? Me decía. Y bueno, te estoy diciendo perdón. Pero ¿qué hago con tu perdón? Entonces, a veces solamente a Dios queremos que nos perdone, pero dice, listo, yo te perdono. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa nueva vida? ¿Qué vas a hacer ahora con ese perdón que te estoy confiando? ¿Vas a retroceder o vas a vivir conforme a esa nueva vida? Porque su palabra dice que Dios nos perdona, agarra todos nuestros pecados, los arroja al fondo del océano y dice, ¿quién lo va a buscar? Solamente Dios lo sabe y nosotros. Ahora Dios apela a la madurez de la persona que ha sido perdonada, que ha sido justificada para vivir conforme a la nueva vida de Cristo. Para vivir conforme a la nueva entrega. Por eso David dice acá, lavaré mis manos en la inocencia de tu presencia. Conforme a tu justicia hacia mi vida, voy a caminar delante de ti. Por eso David dice, prefiero estar un día delante de la presencia de Dios, porque le convenía que la gracia de Dios esté sobre él. Le era justicia hacia su vida que esté delante de la presencia de Dios. Le convenía a él que Dios lo guarde, lo cuide. Entonces, versículo 6 dice, versículo 7, para exclamar con voz de acción, de gracias, y contar todas tus maravillas. Versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Fíjese ahí, dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado. ¿Qué es la habitación de la casa de Dios? Para usted, ¿qué es? ¿Cuál es su lugar secreto con Dios?
el altar. ¿Cuál es el lugar donde usted se encuentra con Dios? ¿Cuál es el lugar donde usted se encuentra seguro delante de Dios? ¿Cuál es ese lugar donde usted dice, yo ahí me puedo encontrar con Dios? En su presencia. Entonces, no habla de un lugar físico. No habla de un lugar donde yo me pueda esconder. Si bien la palabra dice, en el lugar secreto encontrarás a Dios, en lo preciado de tu morada o de tu recámara. Entonces, es ese lugar donde yo me encuentro con Dios, donde puedo apartarme y encontrarme con Él. En lo íntimo, claro, porque si yo estoy en mi trabajo y oro, gloria a Dios, si lo puedes hacer, está bien, pero estás comunicándote con Dios. Pero dice en lo secreto. Entonces, por ahí, si usted tiene hijos, si está en la mesa, hablando, charlando, no puede hablar con su esposa o su esposo temas delicados o íntimos, no lo puede hablar porque están sus hijos ahí, no puede. En lo secreto, uno lo habla tranquilamente, relajados, o salen a cenar y charlan. Entonces, en lo espiritual es igual. Si yo en mi trabajo voy a hablar con Dios, gloria a Dios. Mientras voy caminando, voy hablando con Dios. Mientras yo, que me toca a mí así reparte de las viandas al mediodía, pongo alabanza o adoración a veces y voy llorando, voy hablando con Dios. Pero no es un momento donde yo pueda derramarme delante de Dios, llorar delante de su presencia, más allá que Dios me pueda tocar. Recuerdo una vez, estábamos en un campamento de jóvenes en Irigoyen y yo venía a buscar la comida y la llevaba. Y en un viaje puse adoración, como siempre, o alabanza, no me acuerdo, y venía orando y Dios, Señor Jesús, gracias. No alcancé a decir otra palabra y lloré, y lloré, y lloré, desde Irigoyen hasta orar y no podía dejar de llorar. Entonces, sé que Dios, su presencia estuvo ahí en ese momento. Pero a lo que voy es que hay momentos donde Dios quiere hablar con sus hijos y busca ese secreto. Entonces, cuando el matrimonio o el esposo o la esposa quiere buscar el secreto de la intimidad, lo intenta de una forma, lo otra, lo habla, durante el día estuvo ahí entregando ramitos de flores, golosinas, caramelos, estuvo lavando los platos, la ropa, porque sabe que a su esposa o su esposo le gusta eso, entonces después quiere disfrutar, obviamente, como todo matrimonio. Matrimonio, para los que están escuchando, matrimonio. Cásese primero. Entonces, quiere disfrutar. Entonces, ha preparado el ambiente. Como la reina Esther, durante 9 meses, adornada con flores, en baño de flores, con aceite, para estar perfumada delante del rey. Entonces, se ha preparado para ese momento. En lo espiritual es igual. Yo no puedo decir, bueno, así, Señor Jesús, ahora voy en tu presencia y es el tiempo que tengo, Señor. 15 minutos antes de mí a mi trabajo. ¿Con qué pasión voy a orar a Dios? ¿Con qué pasión lo voy a buscar si sé que en 5 minutos me tengo que ir? Entonces solamente oro por compromiso, no por búsqueda. Simplemente oro por necesidad, porque sé que si no oro me puede ir mal, por cábala. No por pasión hacia Dios. Entonces, cuando como hijo entiendo que necesito tiempo con Dios, me acuerdo del pacto de Dios hacia mi vida. Entonces me acuerdo de por qué Dios me ha puesto en este lugar. Me acuerdo por qué Dios me ha llamado para este tiempo. Me acuerdo por qué Dios me ha confiado lo que me ha confiado. Entonces yo le decía el otro día, no simplemente es, orar y ya está, que se dan las cosas, sino es pasar tiempo en la presencia de Dios para entender lo que Él quiere para mi vida, para entender qué es lo que Él necesita de mí. Porque yo puedo entrar a la oración con un pensamiento, pero en la revelación de su presencia me hace entender otra cosa. Por eso, voy a repetir. Jehová, versículo 8, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, de tu gloria. Ahora, dice, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuya mano está el mal. Versículo 11, mas yo andaré en mi integridad, redímeme, y ten misericordia de mí.
Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Ahora mire, Salmo 27, versículo 5. Cuando busco a Dios con integridad, pasan estas cosas. Versículo 4, todos lo conocen. Una cosa han demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hasta ahí todo lo leemos y decimos que lindo, pero comienza el 5 y dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Roca, siempre tipología de Cristo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Es como contradictorio, porque dice, me ocultará de mis enemigos, y yo entonaré, dice, sacrificio de júbilo. Y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, el pacto de Dios en mi vida es que Él me va a guardar en lo reservado de su presencia, pero yo tengo que tener la madurez suficiente para entender que los problemas no son mis problemas, sino que está Dios. Entonces tengo la capacidad como hijo de Dios de alabar, bendecir su nombre, de tener gozo en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, tener el gozo porque sé en quién confío, sé en quién tengo la esperanza, sé quién va a salir a mi encuentro o me va a redimir. Pero si no, obviamente en la oración va a ser lloro y va a ser tristeza. Señor, ayúdame por favor, porque no se me ha revelado que Él es mi redentor o que Él es mi roca. Entonces, a veces, decía el apóstol el otro día, simplemente lloramos por necesidad o por los problemas. No porque sentimos realmente la presencia de Dios. Y puede la persona llorar y decir, qué linda la presencia que sentí. Pero claro, ha sido porque necesitaba llorar, desahogarse por los problemas que tiene. No porque ha pasado tiempo en la presencia de Dios y ha recibido de Él. Entonces, me va a ocultar Dios en lo reservado de su morada y yo voy a tener la madurez para exaltarlo a Él en medio o en pos de los problemas. Entonces, el que busca sin esperanza, el que busca sin una recompensa, el que busca sin recibir nada a cambio, el que busca a Dios sin tener, no sé, la solución, entonces pelea una batalla que ya ha sido ganada por Dios. ¿Por qué? Porque da gracias a Dios por la victoria. Aunque yo no la pueda ver, sé que Dios me va a sacar de ese lugar. Aunque yo no pueda ver o palpar la solución, sé que Dios me la va a dar. Ahora, versículo 26 dice permanecer. Entonces, permanecer en el tabernáculo o permanecer en la presencia de Dios es estar delante de Él aun cuando las cosas no salen como yo espero o aun cuando la respuesta aún todavía no ha llegado. Es permanecer delante de Dios. Es permanecer en lo precioso de su morada. Es permanecer, es ahí, clamar a Dios, clamar, exaltar su nombre, bendecirlo. ¿Por qué? Porque usted confía en lo que se le ha entregado. Usted confía en que Dios está dentro suyo. Usted confía en que Dios es su guardador. Pero si no, seguramente su esperanza está en otra cosa o su auxilio está en otra cosa y no puede confiar en Él o no puede esperar en Él. Entonces, miren, primero de Timoteo, usted va a encontrar
la historia de Timoteo, que Dios o que Pablo manda a Timoteo primero a la iglesia de Éfesos, ahí en el capítulo 1, perdón, en la primera epístola, y le empieza a enseñar patrones, conducta. Y usted va a encontrar ahí en la primera carta requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos, el ministerio de la piedad, cómo ser un buen ministro, deberes hacia los demás, que ese capítulo yo siempre recomiendo a los jóvenes, en realidad, que habla de cómo tratar a las personas, mayores, menores, de tu edad, capítulo 6. Entonces, todo parámetros naturales. Entonces, ¿por qué entonces Pablo habla acerca de a Efesios, le enseña, pero luego manda a otro para que le enseñe, y en Apocalipsis termina el apóstol Juan reclamando a la iglesia de Éfesos que ha perdido ese primer amor? Entonces, cuando yo me estanco, cuando yo no tengo el deseo de progresar o de cambiar, entro en ese bypass, donde sé que tengo para hacer cosas, pero no las hago. Y no es que no las hago porque no tengo ganas, sino porque hay algo que todavía me estoy aferrando yo a ese pasado. Hay algo que todavía no decido soltar para crecer. Hay algo que todavía no me determino a dejarlo con tal de crecer más. Entonces, el cristiano tiene que tomar esa decisión. Dios no la va a tomar. Es el cristiano el que decide avanzar o quedarse ahí. Porque Dios ya dio su promesa, ya dio los pactos, dio los dones, dio los frutos, dio el Espíritu Santo, todo. Ahora el cristiano o el Hijo de Dios es quien decide crecer más o quedarse ahí. Ahí vamos se lo leo yo nada más, Primera de Reyes. Si no se me fue la Biblia, lo leo rápido. Primera de Reyes 18. Dice, usted va a encontrar en el libro 18 la historia de cuando Elías ora por la lluvia. No vio nada primero, luego ve algo pequeño y se asegura que Dios estaba allí. Entonces, a veces vamos a la presencia de Dios y queremos que sucedan mágicas las cosas. Pero Dios lo que busca es mi humillación delante de Él. Dios lo que busca es que yo entienda, cuando hablamos de humillarnos delante de Dios, no es entender que no soy nada, sino es entender que Él tiene la capacidad de hacer todo en mí. Que mi capacidad humana tiene un límite. Mi capacidad humana tiene un top. Pero Dios sobrepasa todas esas cosas. Entonces, conforme a mi capacidad humana, yo puedo pensar, diagramar, ejecutar, planear, pero Dios va mucho más allá. Entonces, a veces el ser humano solamente busca lo terrenal, lo que él puede. Ora porque sabe que puede alcanzar cosas, ora porque entiende que puede alcanzar los objetivos, ora porque sabe que está en sus posibilidades comprarlo o hacer eso. Pero no busca a Dios por lo sobrenatural, por lo que está mucho más allá de sus posibilidades. Entonces, vuelvo de vuelta al Salmos 25 que comenzamos leyendo. Dice, bueno y recto es Jehová, versículo 8, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para que los que guardan su pacto y su testimonio. Versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, se resume ahí, ya para ir terminando, se resume ahí. El pacto de Dios se conoce en la intimidad. Y en la intimidad, Dios te hace recordar cuál es ese pacto que hizo con tu vida. Lea la Biblia
desde Génesis hasta Apocalipsis, y va a encontrar, no uno, miles de pactos que Dios tiene hacia su pueblo y que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces a veces gastamos, perdón la expresión, lágrimas en la presencia de Dios por una respuesta, cuando la respuesta ya está en la palabra de Dios. Gastamos lágrimas de cocodrilo en la presencia de Dios, cuando la respuesta ya está. Entonces, dice, les leo una vez más, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, porque conocen quién es Dios. Yo no puedo temer a alguien que no conozco. Yo no puedo temerle, no sé, al vecino del frente porque no lo conozco. Pero si lo conociera y sé que es una persona, no sé, mala, puedo tener temor. O si yo conozco el corazón de mi papá, lo que le gusta, lo que no le gusta, sé cuáles son sus pensamientos, sus intenciones, entonces voy a tener temor de hacer lo correcto delante de él porque conozco su corazón. Entonces, Dios se revela a aquellos que le temen. Y en ese temor, a ellos hará conocer su pacto. Entonces, ¿cómo conozco a Dios entonces? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo puedo entenderlo a Dios? ¿O cómo puedo ir a su presencia y saber a qué es lo que Dios busca en mi vida, qué Dios le agrada? Yo no voy a escribir una nueva Biblia. En la Biblia de Dios voy a entender el corazón de Dios. En su palabra voy a entender lo que Dios quiere revelarme. No hace falta que hable un nuevo idioma o que invente algo nuevo. Ya está revelado en su palabra. Entonces, cuando yo me alimento de la palabra de Dios, no para conocer, para entender a Dios, y en ese entender a Dios, Dios se revela a mi vida y me hace entender los secretos de su palabra. Y en ese entender su palabra puedo orar más, puedo entender que puedo actuar conforme a la autoridad de Dios, puedo entender que puedo orar por sanidad y que se sane la persona, puedo entender que puedo orar porque está en la calle y hacer que acepte Dios en su corazón, porque la palabra se me ha revelado. Entonces, el pacto de Dios se revela a aquellos que permanecen en su intimidad, a aquellos que deciden buscarlo a Dios. No por una necesidad, sino por pasión, por devoción. Amén. Entonces, que podamos buscar a Dios con un corazón sincero, que podamos buscar a Dios con un corazón manso, un corazón humilde, de no creernos más que los demás, sino saber que Dios es el Señor y que Dios está encima de todos nosotros, por encima de todos nuestros conocimientos y que Él puede hacer todas las cosas en un momento. Si con el corazón sincero lo buscamos a Él y descansamos en su presencia. Ese descansar en su presencia no es dormirme, no es ir a orar y dormirme, sino descansar en su presencia es entender que Él tiene el control de todas las cosas. 1 Pedro 5:7 dice, echando todas vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y continúa. Léalo después en su casa. Entonces no es simplemente dejar todas sus cargas, es entender que Él es quien nos da la respuesta para ejecutar, para hacer las cosas. Por ejemplo, si tengo un problema económico, digo, ¿sabes qué, pa? Tengo este problema, esta circunstancia, necesito que me ayudes. Me ayuda, me da, pero ahora yo tengo que ir y pagar. No va a Él ir por mí y pagar, sino que Él me da a mí las herramientas para que yo lo haga. Así es Dios. Vamos a Dios con el problema, Dios te da la respuesta y ahora te toca a vos hacer la obra, a ejecutar lo que Dios te ha dado, esa respuesta que necesitamos. Amén. Entonces vamos a orar para despedir a los que están ahí del otro lado y después doy unos recordatorios de la semana. Padre, gracias por tu gran amor, por tu presencia. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque nos amas. Sobre todas las cosas, amado Dios, nos has amado, que aún no siendo Dios de linaje, Señor Jesús, hemos sido injertados en el libro verdadero. Hemos recibido por herencia, amado Dios, tu gracia, tu amor, tu Espíritu Santo,
Y eso conlleva, amado Dios, los frutos, los dones, Dios mío, talentos. Todo viene por parte de ti, Señor Jesús. No nos alcanzarán los días, los años para darte las gracias, Dios, por lo que has hecho. No nos alcanzarán, amado Dios, los días para darte gracias, amado Dios, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Y a veces, Dios, lo tomamos tan a la ligera, Dios, el darte gracias. Padre Santo, pero tú has sido tan bueno con nosotros. Ayúdanos, Dios, a recordar ese pacto que has hecho con nuestras vidas. Ayúdanos, amado Dios, a recordar por qué, Dios, estamos en este lugar. Por qué, amado Dios, antes de la fundación del mundo, Señor Jesús, has amado nuestras vidas y nos has preparado, Dios, para estos años, para estos momentos, Señor Jesús. No simplemente, Dios, para ser un número más, sino para exaltar y llevar tu nombre, Señor Jesús, para llevar salvación y buenas noticias a aquellos que lo necesitan, llevar sanidad, amado Dios, y aliento, Dios, a aquellos que están necesitados. Ayúdanos, amado Dios, a ser determinantes, a ser valientes, a ser temerosos, Señor Jesús, con tu palabra, con tu presencia, a saber, amado Dios, que nos has dejado un manual con instrucciones, con recetas, con herramientas, con las habilidades, amado Dios, para triunfar, para alcanzar logros, amado Dios, para entender, Dios, que no estamos atados de manos y pies, sino que tenemos todo el potencial de ti en nosotros, amado Dios, porque somos tus hijos, Señor. Tu herencia está en nuestras vidas, tu sangre está en nosotros, Señor Jesús. Tenemos toda la capacidad, Dios, para salir y conquistar, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Si el enemigo, Dios, ha traído venda en sus ojos, Dios, ha traído, Dios, pensamientos, Dios mío, de que no tienen la capacidad, ha traído pensamientos, amado Dios, que no están preparados, ha traído un pensamiento, amado Dios, de que no tienen la capacidad, Dios mío, de que no tienen la edad, o Dios, o que no tienen la autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Se han caído esas vendas, Señor. Se han caído, Dios, esos pensamientos. Se han caído, amado Dios, todas esas actitudes, Dios mío. Que ellos puedan verse, Dios, delante de tu presencia como poderosos guerreros, amado Dios. Que puedan verse delante de tu presencia, amado Dios, como tus hijos, Señor. Dotados, amado Dios, como dice tu palabra, con las herramientas, con la armadura, amado Dios, de tu presencia, para salir y conquistar, Señor Jesús, para salir, amado Dios, y hacer, Dios, tu obra. En el nombre de Jesús, amado Señor, gracias por esta generación que has levantado. Gracias, amado Dios, por estos hijos, Dios, tus hermanos, Señor Jesús, mis hermanos, Padre Santo, que han sido apartados por ti, Señor Jesús, para llevar tu palabra. Bendícelos, amado Dios. Sean benditos sus hogares, su salud. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias a los que están del otro lado por habernos escuchado. Nos vemos el próximo lunes con el apóstol Walter.